Bienvenidos a este video tutorial sobre búsqueda binaria en arreglos. Soy Aníbal Chávez, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD de Colombia. Cuando trabajamos con arreglos y almacenamos en esta estructura un conjunto de datos, en algún momento vamos a necesitar referirnos a uno de esos datos en particular, recuperar uno de esos datos o realizar alguna operación con alguno de ellos. Para encontrar un dato dentro de un conjunto de datos almacenados en un arreglo, necesitamos utilizar lo que conocemos como un método de búsqueda. Hay dos métodos de búsqueda principales: el método de búsqueda lineal o secuencial y el método de búsqueda binario. En este video tutorial vamos a abordar el método de búsqueda binario. La búsqueda binaria es más eficiente que la búsqueda lineal. La búsqueda lineal la hemos desarrollado ya en otro video tutorial y consiste en revisar todo el vector examinando cada una de sus posiciones. La búsqueda binaria, en cambio, va definiendo espacios de búsqueda que los va reduciendo cada vez a la mitad. Pero este tipo de búsqueda tiene una condición, y es que solo se puede aplicar en arreglos que estén ordenados. Por lo tanto, antes de aplicar el método de búsqueda binario, es preciso aplicar un método de ordenamiento para estar seguros de que los datos están ordenados. Si no estamos seguros de que los datos están ordenados, corremos el riesgo de hacer una búsqueda y obtener de ella una información falsa, porque aunque el dato esté, dado que el método va haciendo saltos al dividir el espacio de búsqueda a la mitad, pues no lo va a encontrar y vamos a creer que el dato no está, siendo que sí está, pero no estaba ordenado. Entonces, fundamental, antes de aplicar el método de búsqueda binario, ordenar el arreglo. Para ordenar un arreglo existen varios métodos. Mencionamos algunos: el método de la burbuja, el método de intercambio, el método de inserción, el método de selección y el método de ordenamiento rápido más conocido como Quicksort, entre otros. Veamos entonces en qué consiste la búsqueda binaria. Para aplicarla, pues tenemos que estar seguros de que el vector está ordenado. Entonces, tenemos aquí un vector de 10 posiciones, no conocemos su contenido, pero al igual que ocurre cuando el vector está en la memoria del computador, sabemos que tiene unos datos. Vamos a proceder a buscar un número. Vamos a buscar el 16. Entonces, el método de búsqueda binaria nos dice que de todo el espacio de búsqueda, la primera búsqueda se hará en todo el vector. Tomemos el elemento que se encuentra en la mitad. Entonces, de estos 10 elementos, vamos a tomar el quinto elemento y comparamos con él. Si el quinto elemento está en la posición 4, vamos a averiguar si en esta posición se encuentra el número 16. No, no está. En esta posición está el número 23. Entonces, cuando en el elemento del centro del espacio de búsqueda no está el dato que estamos buscando, procedemos a comparar para saber si es mayor o menor. Si el dato que estamos buscando es menor que el dato que está en el centro, entonces vamos a hacer la siguiente búsqueda en la mitad inferior. Si el dato fuera mayor, tomaríamos la mitad superior. Entonces ahora vamos a buscar en la mitad inferior de este arreglo. Como está ordenado, si el 16 es menor que el 23, pues no tiene sentido buscarlo hacia arriba, necesariamente tiene que estar hacia abajo. Entonces ahora nuestro espacio de búsqueda es entre la posición 0 y la posición 3. Y en esta posición vamos a buscar el elemento de la mitad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 4 elementos. La mitad de 4 elementos pues es el segundo elemento. Así que vamos a buscar en la posición 2. Y aquí tenemos el número 15. No es el dato que estamos buscando. Por ende tenemos que volver a buscar. Ahora comparamos 16 y 15. Resulta que el dato que estamos buscando es mayor
que el dato que se encuentra en la posición que hemos examinado. De manera que vamos a tomar de este espacio de búsqueda que estaba entre la posición 0 y la posición 3, vamos a buscar la segunda mitad. O sea que vamos a buscar entre la posición 2 y la posición 3. Entonces, entre estos dos elementos, pues la mitad será este, ¿cierto? Busquemos a ver si está en la posición 3. Y allí lo tenemos. Entonces, en este método no necesitamos recorrer todo el vector. Simplemente vamos tomando el elemento de la mitad del intervalo y comparamos con él. Luego nos movemos a la mitad superior o a la mitad inferior y así sucesivamente hasta que encontremos el elemento o hasta que se nos acabe el espacio de búsqueda. Veamos otro ejemplo. Busquemos el número 81. Entonces, el método nos dice que busquemos primero en el elemento de la mitad. Tenemos un arreglo de 10 elementos, buscamos en el elemento que está en la posición 5, que en este caso corresponde al índice 4, porque comenzamos de la posición 0, y vamos a ver si aquí está el 81. No, no está, está el 23. Entonces comparamos. 81 en relación con 23 es mayor. Por lo tanto, vamos a tomar la mitad superior de este espacio de búsqueda. Entonces, nuestra búsqueda ahora se va a realizar entre la posición 5 y la posición 9. ¿Sí? 5 y 9 nos da 14. Tomamos allí la mitad, entonces vamos a buscar en la posición 7. Vamos a ver qué tenemos aquí. Resulta que en la posición 7 está el 56. Entonces, tenemos que comparar el contenido de esta posición con el dato que estamos buscando. Miramos que el 81 es mayor que el 56, por lo tanto tenemos que buscar en este espacio que está entre la posición 8 y la posición 9, es decir, en la mitad superior del último espacio de búsqueda. Entonces vamos a sumar. 8 y 9 nos da 17, lo dividimos para 2, es decir, ubicamos el centro. Eso nos va a dar la posición 8 porque tomamos un dato entero, dado que los índices en un vector son datos enteros. Entonces vamos a buscar en la posición 8. Veamos si lo tenemos aquí. Y resulta que no está en la posición 8. Entonces, vamos a continuar nuestra búsqueda comparando el dato que buscamos con el dato que está en esta posición. Miramos que 81 es mayor que 72. Eso significa que tenemos que buscar en la posición superior del intervalo. En este caso solo nos queda la posición 9. Vamos a verificar si está aquí. Y efectivamente allí tenemos el dato 81. Miremos las ventajas de la búsqueda binaria. Si hubiéramos aplicado una búsqueda lineal, hubiéramos comenzado en la posición 0 y hubiéramos ido hasta la posición 10, hasta la posición 9, lo que significaría haber hecho 10 verificaciones para poder encontrar el dato. En este caso, con la búsqueda binaria, hemos probado en la posición 4, en la posición 7, en la posición 8 y lo hemos encontrado finalmente en la posición 9, para un total de 4 comparaciones. Veamos otro ejemplo. Busquemos ahora el número 40. Entonces nos vamos a la mitad del arreglo, a la posición 4, y verificamos si aquí está el 40. Resulta que está el 23. Dado que 40 es mayor que 23, vamos a buscar en la mitad superior de este vector. Y esa búsqueda se va a llevar a cabo entre la posición 5 y la posición 9. Entonces sumamos 5 y 9, nos da 14, la mitad es 7. Vamos a buscar en la posición 7.
y en la posición 7 tenemos el 56. Resulta que 56 no es el dato que buscamos y 40 es menor que 56, así que nuestra búsqueda debe limitarse a la mitad inferior del último espacio definido, que corresponde a las posiciones de 5 a 6. Entonces 5 y 6 son 11, la mitad entera es 5. Vamos a ver qué tenemos en la posición 5. En la posición 5 está el número 28. Entonces tenemos que buscar en la mitad superior, y la mitad superior va desde la posición 6 hasta la posición 6 porque solamente hay un dato que buscar, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en esta posición. Resulta que en la posición 6 está el 35. 40 es mayor que 35, pero resulta que la siguiente posición ya buscamos y no estaba, así que basta con estas 4 comparaciones para determinar que el número 40 no está en el vector. Eso es búsqueda binaria. Veamos cómo expresamos la búsqueda binaria en un pseudocódigo. La función para la búsqueda binaria debe recibir un vector, en este caso un vector de datos enteros. Debe recibir también como parámetro n, que es el número de elementos, y el dato que vamos a buscar. Declaramos como variables locales 4 variables. La variable inferior, que nos va a definir el límite inferior del espacio de búsqueda. La variable superior, que nos va a definir el límite superior del mismo espacio. La variable centro, que nos va a permitir ubicarnos en el elemento central de ese espacio. Y la variable pos, que nos dirá cuándo hemos encontrado el dato. El límite inferior lo comenzamos en 0 y el límite superior lo comenzamos en n-1, número de elementos menos 1. En el ejemplo anterior sería el 9, la última posición del arreglo. La variable pos la comenzamos en menos 1. El menos 1 significa que no hemos ubicado ninguna posición que contenga el elemento. Las posiciones siempre van a ser 0 o un número positivo. Menos 1 significa que no hemos encontrado. Muy bien, entonces para realizar la búsqueda binaria vamos a implementar un ciclo, en este caso un ciclo mientras, y dice que mientras el límite inferior sea menor o igual al límite superior, es decir, mientras tengamos un espacio donde buscar, y mientras pos, que es la variable que nos indica en qué posición está el elemento, sea menor a 0. La variable centro la obtenemos sumando la variable inferior más la variable superior y dividiendo para 2. Luego comparamos si el contenido del vector en la posición centro es igual al dato que estamos buscando. Entonces vamos a decir que pos toma ese dato, toma la posición del centro, y es allí donde hemos encontrado el elemento. Si eso no ocurre, tenemos que decidir si tomamos el intervalo inferior o el intervalo superior. Si el dato que estamos buscando es mayor que el dato ubicado en el centro, entonces movemos el límite inferior para tomar solamente la mitad superior de ese espacio de búsqueda. Entonces el límite inferior será igual a centro más 1. Si no ocurre que el dato sea mayor, entonces movemos el límite superior. Si movemos el límite superior a centro menos 1, significa que estamos tomando la mitad inferior del espacio de búsqueda. Y eso es lo que vamos a hacer hasta que encontremos el elemento o hasta que no nos quede espacio de búsqueda. Una vez que termine el ciclo, devolvemos la variable pos
esta variable o contiene la posición donde coincide el elemento de búsqueda con la posición del vector, o el -1 que nos indica que no hemos encontrado el elemento. Veamos la implementación de la función búsqueda binaria en lenguaje C. Entonces vamos a recibir un apuntador al primer elemento del vector, vamos a recibir el número de elementos y vamos a recibir el dato que estamos buscando en la variable D. Declaramos de tipo entero la variable postdato, la variable superior, la variable inferior y el centro. Postdato lo inicializamos en -1, sub, que es el límite superior, lo inicializamos en n-1 y el límite inferior lo inicializamos en 0, es decir, en el primer elemento. Aquí tenemos el ciclo que se ejecuta mientras el límite inferior sea menor o igual al límite superior y mientras postdato sea menor a 0, es decir, mientras no hemos encontrado el elemento. Lo primero que hacemos dentro del ciclo es calcular el centro del espacio de búsqueda. Para ello sumamos al límite inferior, le sumamos el límite superior y dividimos sobre 2. Si el contenido del vector en esa posición central es igual al dato que estamos buscando, postdato tomará ese índice, esa posición. En caso contrario, tendremos que decidir si tomamos la mitad superior o la mitad inferior. Si el dato que estamos buscando es mayor que el dato que está en el centro de ese espacio de búsqueda, movemos el límite inferior a la siguiente posición del centro y volvemos a buscar. Si el dato que buscamos es menor al dato que está en la posición central, entonces movemos el límite superior de manera que busquemos solamente en la parte inferior de ese intervalo. Una vez que termine el ciclo, ya sea porque encontramos el elemento o porque se nos acabó el espacio de búsqueda, devolvemos la variable postdato. Esta variable o tiene la posición donde se encuentra el dato o está en -1. Veamos ahora una función que nos permita utilizar la función búsqueda binaria. Desde la función main declaramos un vector de 10 elementos y lo inicializamos con 10 números enteros. Declaramos también una función para leer un número, que es el que vamos a buscar, y una variable p para guardar la posición. Leemos el número y dado que la búsqueda binaria solo se puede hacer en vectores ordenados, aquí estamos invocando una función ordenar vector. En otro video tutorial veremos los métodos de búsqueda. Entonces vamos a tener una función para ordenar el vector. Luego invocamos la función búsqueda binaria, le colocamos como parámetros el vector b que hemos declarado acá arriba, el número de elementos que son 10 y la variable num que acabamos de leer, que es el número que vamos a buscar en el vector. Si la función búsqueda binaria nos devuelve un valor mayor o igual a 0, significa que encontró el dato en el vector. Entonces vamos a mostrar un mensaje diciendo que ese número está en la posición P. En caso contrario, vamos a mostrar un mensaje diciendo que ese número no se encuentra en el vector. Y eso sería todo con respecto a la función búsqueda binaria. Confío en que este video les sea de utilidad. Muchas gracias.